a esta porción de la palabra de Dios que dice así: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: apacienta mis corderos. Le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué le dice? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Incline su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias en esta tarde. Hemos llegado a tu casa con el propósito de que tú nos hables, que hables a estos jóvenes, que hables a todos en este lugar. Padre, pero no queremos hacer nada sin considerarte, Señor. Y pongo este tiempo que vendrá en tus manos, la vida de cada uno, Señor, que estaremos atendiendo este tiempo, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga palabra y mi vida en tus manos como instrumento. Padre, límpiame si fuera necesario. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Me da mucho gusto estar una vez más aquí esta tarde y veo que hay un buen número de jóvenes. A ver, jóvenes, levanten sus manos. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? ¿Pesada? Bien. Hermanos, levanten sus manos. Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto verla aquí en la casa del Señor. Voy a pedirle que se relaje. Ya estamos aquí y vamos a decirle a Dios que hable a nuestras vidas. Él desea hablarnos y esta es la parte más importante. El día de hoy vamos a continuar con esta semana de esfuerzo juvenil. Vamos a continuar con este hermoso tema que nos dieron y que Dios desea hablar a nuestras vidas: la posmodernidad y su impacto en el joven cristiano. Hemos dicho a lo largo de las ponencias que la posmodernidad es una corriente cultural que tiene su origen en la década de los 70, pero que tiene su apogeo en los 80 y que tiene que ver con la mercadotecnia, que tiene que ver con una cultura que cuestiona el razonamiento, que está en contra de Dios. Y que en México tenemos dos grandes difusores de esta corriente cultural, que son TV Azteca y Televisa, por mencionar algunas de estas grandes televisoras. Todo lo que usted ve ahí en la televisión, en los comerciales, en las novelas, es el resultado de la corriente de la posmodernidad. Allí enseñan cómo tiene que ser una relación, enseñan cómo tiene que conseguirse el trabajo, etcétera. Entonces tenemos esa corriente allá afuera. De igual manera encontramos una palabra clave allí que es impacto. La palabra impacto nos habla de dos objetos que van en movimiento y que se impactan, y que es dañado el que es más débil. Y también encontramos la palabra joven. Ya hemos venido diciendo que la palabra joven en la Biblia tiene una profundidad más y que tiene que ver con la inexperiencia de la persona que está viviendo en esa etapa. Entonces, jóvenes, les he de decir que aún les falta mucho que aprender en la vida. Pueden ser jóvenes que tengan calificaciones de 10, por decirlo así, pero falta madurar. Y por último encontramos la palabra cristiano, que nos habla de la fe, de una creencia. Y la cultura de la posmodernidad rechaza rotundamente lo que es la fe o la creencia en un Dios. Bien, en esta tarde vamos a ver un tema importante. Este tema es propósito de vida. Es un tema complejo, un tema difícil de abordar, pero que es necesario. Dios nos despertó la motivación de compartir con ustedes este tema tan importante. ¿Cuál es? Propósito de vida. Yo le pregunto a usted, si usted sabe cuál es su propósito de vida, podrá responder. En una ocasión tuvimos la experiencia que nos invitaron como traductor para interpretar una conferencia, y antes de comenzar
Viene el conferenciante y me dice, ¿cómo te llamas? No, la pregunta es, ¿quién eres tú? Y yo le pregunto por qué. Es de que yo necesito saber quién eres tú para saber quién me va a interpretar o a traducir. Y le digo, mi nombre es Abisaí. No, ese es tu nombre, pero ¿quién eres tú? Abisaí Bello Ramírez, y soy de México. No te pregunté tu nombre, ni tu apellido, ni de dónde vienes. ¿Quién eres tú? Entonces yo me quedé pensando y digo, pues, ¿qué le contesto? Me dice el conferenciante, ¿cómo yo puedo permitir que tú me traduzcas sin que tú sepas quién eres? Esa pregunta en ese momento me confundió, no supe qué contestar, porque yo pensé que quién era yo, era cómo me llamaban y de dónde venía. Pero cuando nos hablan de quién somos, tiene que ver con propósito de vida. Si tú no sabes quién eres, no podrás saber a dónde vas a llegar. Porque si te cambias el nombre, dejas de ser quien eres. No. Entonces, propósito de vida tiene que ver con quién somos. Si no sabemos quién somos, no sabemos a dónde vamos a llegar. Déjenme solamente retomar lo que leímos de la Biblia, porque es muy importante que todo lo que hablemos, por muy elocuente que sea, tiene que tener sustento en la Biblia. En lo que leímos en Juan 21:15 hay un espacio en el cual Jesús le pregunta a Pedro, ¿cuántas veces? 3. Le preguntó que si lo amaba. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento con Pedro? No le estaba preguntando si sí o si no. Lo que quería hacer Jesucristo con Pedro era llevarlo al momento, al punto de que Pedro supiera quién era él. El apóstol Pedro caminó 3 años de la mano con Cristo. Y fue hasta este momento que él entendió quién era. Cuando entendemos quién somos, podemos saber por qué existimos y podemos entonces saber cuál es nuestro propósito en esta tierra. Alguien puede decir, una vez preguntábamos que si propósito de vida era un objetivo. No, déjeme dejarle la diferencia entre objetivo, meta y sueño. Voy a pedirles, jóvenes, que anoten, porque al final voy a preguntarles. Un objetivo es todo aquello que se plantea para obtener. Una meta es el lugar o punto final de una carrera. Y un sueño es un deseo para alcanzar algo o alguien. Porque usted puede decir, es que mi propósito de vida es acabar una carrera. No, esa no es un propósito de vida. Ese es un objetivo, y si tú te esfuerzas, puedes alcanzarlo. Tú puedes decir, mi propósito de vida es viajar en todo el mundo. No, ese es un sueño. Y si tú anhelas y te esfuerzas, puedes hacerlo. Propósito de vida va mucho más allá que un objetivo, que un sueño y que una meta. Déjeme dejarle una definición de lo que es propósito de vida. Propósito de vida, hermanos, jóvenes, escúchenlo muy bien, es la razón de existir en este lugar llamado tierra. Propósito de vida es la razón, es la existencia, el por qué vine a esta tierra. Si tú no sabes quién eres, no puedes entender tu propósito. Yo no sé si en algún momento tú te has preguntado, ¿será que acaso nací para hacer algo más que una simple planta que adorna una casa? ¿Será que nací para algo más? ¿Por qué le pregunto esto? Porque regularmente las personas que no saben su propósito de vida son meramente espectadores. ¿Usted ha visto jóvenes sin propósito de vida? Son muy fáciles de distinguirlos. Son aquellos jóvenes que de repente tienen la novia y la novia le dice, ¿me amas? Sí, te amo. Oyes, ¿y qué voy a hacer de ti en el futuro? ¿Qué quieres hacer? Pues quiero estar contigo. A donde tú vayas de vida yo voy contigo, le dice él a ella. Y resulta que para este joven, su propósito de vida es la novia.
Por otro lado, cuando encontramos un joven que tiene definido en su vida un propósito de vida, es aquel que le preguntas, ¿qué vas a hacer tú? Voy a estudiar, voy a preparar, voy a trabajar, voy a ser alguien importante en la vida, voy a servir a Dios. Tiene definido algo en su vida. Propósito de vida, hermanos, tiene que ver con saber por qué existimos, por qué somos. Ahora, con esto no quiero decir que no estés trabajando. Sí estás trabajando, sí estás estudiando, joven, pero hay mucho más allá que Dios quiere desafiarte en esta tarde para que encuentres o encontremos todos la razón de nuestro existir en esta tierra. Vamos a ver algo muy importante. Número 1, el propósito de vida nace de la gratitud. No puedes tener un propósito de vida si no eres feliz. Número 1, repito, el propósito de vida nace de la gratitud. No podemos nosotros saber por qué existimos si no somos agradecidos con lo que tenemos. Tenemos primero que reconocer que somos felices. Y ya vimos en la primera conferencia o ponencia que la felicidad no es un lugar, no es un estado de ánimo, es una ¿qué? Jóvenes, los que vinieron el domingo, ¿o se les olvidó? La felicidad es una decisión. La mercadotecnia es la que te dice, ve allá y eres feliz. Ve a este lugar y eres feliz. ¿Cuántos han escuchado que ir a Estados Unidos es felicidad? Y la gente que viaja hacia allá, cuando llega allá se da cuenta que no es feliz y viene para acá de regreso. Y viene a México y dice, en México las cosas son mejores, allá somos felices. Y la gente anda buscando de un lado a otro la felicidad. Es la mercadotecnia la que nos vende la idea que es mejor ese carro que este carro, y ese par de zapatos es mejor el que está de este lado, y nos llevan de un lugar a otro pensando, diciéndonos que eso es la felicidad. Y estamos ahí patinando, porque la felicidad, de acuerdo a la Biblia, Macarios nos habla de que es una decisión. Una decisión interna que no está sujeta al entorno que estamos viviendo, sino que con las cosas que tenemos podemos ser felices. No con aquello que deseamos y que anhelamos, sino con las cosas que tenemos somos felices, porque la felicidad es una decisión. Cuando nosotros entendemos la felicidad, podemos ser agradecidos. Cuando tú reconoces que eres feliz en el lugar que estás, tú puedes ser agradecido. Si tú no eres feliz donde tú estás, no podrás ser agradecido. El primer paso para alcanzar un propósito de vida, hermanos, es reconocer, jóvenes, que el lugar donde tú estás, el hogar donde tú estás, es el mejor lugar y hogar del mundo. No el que no tienes. El mejor lugar es donde tú estás, con la familia con la que te tocó nacer, crecer y vivir el resto de tu vida. Porque si no, entonces no podemos crecer. Entonces, la gratitud nace de la felicidad. Si no eres feliz donde tú estás, con quien estás, no puedes tú iniciar un propósito de vida. Déjeme decirle que esta parte del tema de la ponencia la descubrimos a los 34 años. Entendimos que no solamente podíamos dar clases, sino que también podíamos llevarle la palabra a aquellos que necesitan del Señor. Porque el propósito de vida no necesita dinero para moverse. Necesita que confiemos y descansemos en las promesas de Dios. Y así nació lo que es el ministerio Jesús es mi guía. Caminando de la mano de Dios en diferentes lugares, y que ahora he llevado la palabra a lugares como Timilpan y la cabecera de San Bartolo, Morelos. Si yo le preguntaba a mis hermanos del ministerio, ¿hay dinero? No hay dinero. Pero hemos creído que Dios mueve esto. Y entendimos que en esta tierra no solamente vinimos a dar clases, ni a compartir un espacio. Y que no importa qué tan sencillo sea lo que tú te dedicas, si tú tienes en tu vida un propósito de vida,
dejarás huella en esta tierra. Y es así como el ministerio Jesús es mi guía va de un lugar a otro, porque hemos entendido cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra: llevar el mensaje de salvación a otros lugares. Me da mucho gusto el saber que en esta tarde hay jóvenes y hermanos de Timilpan, resultado de ese propósito que Dios está haciendo en nosotros. En su momento me pudieron haber preguntado los hermanos: ¿y cuánto vamos a ganar? Propósito de vida no se mueve con dinero, se mueve creyendo, esperando en las promesas de Dios. Usted ve a los jóvenes del ministerio Jesús es mi guía, son resultado de un propósito que Dios está haciendo en sus corazones. Usted ve que en ellos hacen las cosas bien, están agradecidos con lo que Dios nos ha dado, y si no hay, buscamos para hacerlo. Retomo una vez más: propósito de vida número 1 nace en primer lugar de la felicidad. Si no eres feliz, no puedes saber cuál es tu propósito de vida. La felicidad es una decisión. Tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar el teléfono, pero estás feliz porque Dios te ha dado la vida. La felicidad no se limita a los problemas que tenemos. Tenemos problemas, pero con problemas sabemos descansar y caminamos con Dios. Hay un texto que voy a invitarles que me busquen, 2 textos. Efesios 5:20 y Primera de Tesalonicenses 5:18. El lugar donde Dios nos colocó es el mejor lugar. Esto le cuesta a los jóvenes. Son 2 citas: Primera de Tesalonicenses 5:18 y Efesios 5:20. Dice Efesios 5:20: dando gracias siempre. ¿Qué dice? Tenemos que aprender a dar gracias a Dios. ¿Cuándo? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo que dar gracias porque me robaron, pastor. Y tengo que dar gracias porque tengo este problema. Debes de aprender de darle gracias a Dios que a pesar de lo que te pasó, estás con bien. Eso significa el texto. Cuando aprendemos a ser agradecidos, comenzamos a tener los primeros pasos para un propósito de vida. Número 2, le dijo otra cita, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, hay que darle a Dios gracias en todo y por todo. Porque el propósito de vida nace, escúchenlo muy bien, primero de la gratitud. Y número 2, de la inconformidad. Porque de repente las cosas, usted dice: es que en la casa veo que hace falta arreglar las paredes, el techo, y tengo que mantenerme siempre diciéndole a Dios gracias. No. Si vemos que las circunstancias no son las adecuadas, tenemos que estar inconformes para no quedarnos en eso. Miren, les explico. Propósito de vida, leía esta historia de un joven empresario en Nueva York que estudió para mercadotecnia y tenía un trabajo en las mejores empresas de la ciudad de Nueva York. Pero llegado el tiempo, él dijo: yo tuve un sueño, un deseo de vida, y estoy inconforme con estar sentado todos los días detrás de este escritorio. Yo quiero ser taxista. Pero no cualquier taxista, el taxista. Entonces sus compañeros lo cuestionaron y le dijeron:
¿cómo vas a dejar la empresa? Tienes un buen sueldo y te vas de taxista. Y él dijo, sí, porque yo sentí de niño que quería ser un taxista, el mejor taxista del mundo. Y este hombre deja la empresa y con su liquidación compra un taxi. Pero al taxi él se viste formalmente de traje y en la parte de atrás pone el periódico de la semana, del día, la revista de la semana, y luego pone un dulce. Y cuando se sube el pasajero y dice el chofer que va manejando el taxi, muy buenos días, ¿cómo está? En la parte derecha tiene el periódico, en la parte del centro su revista y un dulce si usted quiere tomarlo. Y si no quiere leer, hable conmigo. Y se quedó el pasajero y dice, ¿qué es lo que está pasando? Era un taxi con propósito. Por muy pequeño que sea el negocio, si lo haces bien hecho, tendrá repercusión. Pasan los días y a la gente le gusta la manera de atender de este taxista. Porque ¿quién le presta el periódico del día, la revista de la semana, le regala un dulce y si no el tiempo para hablar? Esto impactó en la ciudad. Llegó el momento que llegó a los negociantes, a los empresarios, y este hombre que comenzó con un taxi siguió al punto de una limusina y convirtió todo en una empresa. Porque propósito de vida tiene que ver que cuando tú sabes a esta tierra has venido, lo haces con amor y lo haces bien hecho y te esfuerzas y todo lo demás va a llegar. Cuando tú no sabes a qué has venido, sigues patinando y tomas un trabajo como una carga porque no lo disfrutas. ¿Sabe que mientras preparábamos este tema me hacía recordar cuando llegamos a Timilpan con el ministerio? ¿Y por qué hablo de ellos? Porque es de la experiencia que hemos tenido. Que por muy sencillo que sea el lugar, por muy humilde, siempre tiene que haber orden, preparación y esfuerzo y dedicación. No estamos conformes donde lugares donde estamos ahora. Le hemos pedido a Dios que nos provea para un mejor lugar, para poderle adorar. Pero mientras estamos donde estamos, hacemos las cosas con mucha responsabilidad. Porque el propósito de vida pasa por el terreno, que cuando tú sabes lo que estás haciendo, vas a hacerlo bien hecho. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, de hecho y de palabra, hay que hacerlo como para el Señor. Y las cosas para Dios tienen que hacerse bien hechas, mejores que las del mundo. No podemos darle a Dios las sobras de nuestro tiempo o las sobras de nuestro esfuerzo. Cuando tú, joven, sepas por qué a esta tierra has venido y sepas cuál es tu propósito de vida, tú vas a comenzar a esforzarte sin que te cueste hacer lo que tienes que hacer. Una mujer que tuvo un problema, que enviudó y le dejó solamente deudas, el esposo y 3 hijos, se acercó con alguien que tenía una visión de vida y le dijo, mujer, ¿qué tienes? Tengo solamente deudas y no sé qué hacer. Este hombre le dijo, mira, si vas a hacer algo en la vida, si vas a vender tacos, enchiladas, hazlo bien hecho. Y esta mujer encontró su propósito de vida, vender tacos y enchiladas. El asunto es que no eran cualquier enchilada ni cualquier tacos, eran tacos con propósito, bien hechos, bien aseados y bien presentados. Cuando tú sabes a qué has venido a esta tierra, vas a comenzar a experimentar algo que se llama propósito. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Lo llevó al límite para que Pedro reflexionara que en esta tierra él tenía un propósito. Y era ser cristiano y llevar la palabra de Dios. Miren, hay una cita más, acompáñenme a Colosenses 3:17. El apóstol Pablo dice estas palabras: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿qué dice? En el nombre
Yo le pregunto al joven, cuando hacen las cosas de Dios, ¿cómo las hace? ¿Al ahí se va? ¿O las hacemos con esfuerzo y con esmero? ¿Sabe que tenemos que saber que cuando sabemos por qué existimos, vamos a hacer las cosas con propósito? Déjeme decirle lo siguiente: la inconformidad sin gratitud produce rebeldía. Y esto nos lleva a ser rebeldes sin causa. Una vez más, la inconformidad sin gratitud, ¿qué produce? Es decir, si tú estás inconforme, pero no eres agradecido, te puede llevar a rebelarte contra tus padres, contra la iglesia, contra Dios, contra los líderes. Tienes que estar inconforme con lo que estás, donde estás. Si no están bien las cosas, tienes que ver la manera y pedirle a Dios: Señor, no estoy conforme donde estoy y como estoy. Quiero estudiar, quiero ser alguien en la vida, quiero sacar una carrera. Pero estoy agradecido con la familia que me has dado. Con mi padre, que quizás no tiene lo que yo quisiera que me diera. Con mi madre, que quizás no sabe ser madre. Con mis hermanos, que no sé por qué se enojan conmigo. Con ellos estoy agradecido. Estoy inconforme por cómo estoy y con quién estoy. Pero gracias por haberme dado la vida. La inconformidad sin gratitud produce rebeldía. ¿Sabe que en los jóvenes debe de existir esto? Se vale de que estés inconforme con que no tienes para ir a la escuela. Se vale que estés inconforme porque quizás no tienes la bicicleta que deseas o los zapatos que quieres. Se vale. Pero sé agradecido porque tienes un techo donde descansar. Sé agradecido porque tienes unos padres que oran y piden a Dios por ti. Porque el propósito de vida pasa por la gratitud y la inconformidad. Para ir concluyendo, porque es un tema muy amplio. Esperemos en Dios que el próximo año, si nos invitan, por aquí estaremos para abordar un tema tan importante como propósito de vida. Solamente quiero compartirle cosas generales porque en media hora no podemos abordar mucho. Pero quiero concluir con tres ejemplos. Un hombre que salió de su país para estudiar en Inglaterra por 5 años la carrera de leyes, fue enviado por su familia con mucha ilusión porque en su país, la India, había problemas e índices muy altos de delincuencia. Y este hombre, después de 5 años, llega a su país y sus amigos y la gente que saben que él regresa van por él al aeropuerto y van y lo buscan y le dice: has llegado, ahora ¿qué vas a hacer por el país? ¿En qué podemos ayudarte? Y él dijo, se quitó su traje, se puso una manta blanca y le dijo a sus amigos: vamos a abrazar a la gente. ¿Y cuánto pagan? ¿Y quién va a pagarnos? No hay nadie que nos pague. Vamos a abrazar a la gente. Y comenzó este hombre llamado Gandhi, y lo siguen 5 personas y comienzan a abrazar a la gente todos los días. Y luego se le anexan 100 personas, siguen a Gandhi abrazando a la gente. Ellos pensaron que con abrazos iban a cambiar una nación, pero lo impactante es que después de 100 personas, 500 siguen a este hombre. Pasa la semana y 1000 gente siguen a Gandhi. Pasan los meses y se encuentran que 3000 personas estaban siguiendo a Gandhi. Su lema era abrazar a la gente para que cambie el país. Fue a estudiar 5 años de leyes para que llegara a su país y con un propósito, a través de los abrazos, cambió una nación. Tanto así que los tanques pasaban y la gente se ponían enfrente y abrazaban a los soldados. Este hombre entendió que vino a esta tierra no solamente a estudiar una carrera y ser licenciado en Derecho, sino dejar un legado, y cambió.
Otro hombre se fue a las playas y comenzó a salvar tortugas. Y después de los años se convirtió en Greenpeace. Yo no sé si estés recibiendo de parte de Dios este mensaje. Tú eres alguien más o algo más que ese joven que va a una escuela. Tú eres alguien más o algo más que estar simplemente sentado en esa banca. Lo que tú tienes que hacer esta noche es ir a Dios y preguntarle a Dios: Señor, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Para qué nací en la familia que me has dado? No es para pelear, es para algo más. ¿Para qué estoy aquí en Santa Clara? Sabe que hemos tenido como experiencia con el ministerio, qué hermoso es salir de aquí del pueblo, ir a otros lugares y te preguntan: pastor, ¿usted dónde viene? Venimos de Santa Clara. Oh, de Santa Clara vienen a predicar. ¡Qué bueno! Qué hermoso es saber que de este pueblo puede salir gente para llevar el mensaje a otros lugares. Y Dios puede levantar también aquí a jóvenes que prediquen la palabra. Pero primero tiene que haber un propósito. Concluyo con la cita que está en Juan 19:30. Estas palabras nos hablan de un caminar que Jesús, cuando vino a esta tierra, Él supo a qué vino. Él supo a qué vino a esta tierra. Y sus 3 años de ministerio fueron suficientes para llevar a cabo el propósito del Padre en su vida. Dice el texto: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Entendía que vine aquí, Padre. Vine a traerle el mensaje a toda esta gente, un mensaje de esperanza y de salvación. Ahora me puedo decir: consumado es. Cuando tú encuentras en tu vida el propósito de vida, tú puedes decir: consumado es. Si no, seguirás. En esta tarde, jóvenes, es muy importante reflexionar y saber que estamos de paso. Leí este texto y mientras lo escribía, venía a mi mente algo que me tocó vivir en la vida. Y sabe que cuando estuvimos en Estados Unidos, tuvimos contacto con gente del país de Brasil. Y la gente que conocimos de Brasil, todos ellos son futbolistas. Y todos te dicen, cuando hablábamos con ellas: es que yo jugué en el equipo de tal y casi llegué a la selección. Y me encontraba otro y decía: yo también fui futbolista y casi llegué a la selección. ¿Sabe que el propósito de vida tiene que ver con que seas o llegues? Entendí que todos los brasileños, la gran mayoría, eran casi jugadores de la selección. Pero es muy diferente ser casi a ser jugador. En esta vida, o eres o no eres. Y todo pasa por propósito de vida. Que no seas tú uno que casi terminó la escuela, que casi terminó la carrera. No, que seas uno que terminó la carrera. No uno que casi sacó 10, no, que sacaste 10. No uno que casi estuvo toda su vida en el templo, que estuviste todo el tiempo en el templo donde Dios te hablaba. No seas de los casi, sé de los que son, porque en la vida se es o no se es. Póngase de pie. Voy a pedirle que incline su rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra.
hemos entendido, Señor, que el propósito de vida parte de la gratitud y de la inconformidad. Te pido por estos jóvenes que quizás no saben por qué vinieron a esta tierra, que están en sus vidas todavía sin saber por qué existen, para dónde van. Es necesario tener un encuentro contigo para saber hacia dónde vamos, Señor. Ayúdanos a todos, pero en particular a los jóvenes que están en pleno crecimiento y desarrollo, que deben de entender que si no saben quiénes son, no sabrán a dónde van a llegar. Ayúdanos a todos, a los adultos también, para que aprendamos nuestro propósito de vida en esta tierra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.